de oportunidad que tengo que corregir para que los animales estén en las mejores condiciones posibles. ¿Ok? Bien, partimos de ahí a la siguiente parte, que es identificar algunos patógenos o enfermedades que puedo sospechar, y esta es una parte muy importante. Tengo que identificar la historia natural de la enfermedad, es decir, qué pasa con el patógeno dentro de cierto ambiente, como cuando entra a partir de que tiene contacto con el animal susceptible, hasta la manifestación de los signos clínicos y su resolución, que esto puede ser recuperación o muerte. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero ver yo ahí? Tengo animales potencialmente susceptibles. Vamos a pensar en una granja naive, que quiere decir que no ha tenido contacto con el patógeno que pudieran ustedes pensar en estudiar. Y pues tenemos una exposición a esa infección. Esta exposición significa un daño a nivel celular, a nivel molecular, y luego esto provocará una incubación, un periodo preclínico. Este punto es bien interesante que lo tomen en cuenta, porque para el tema de medicación y vacunación puede ayudarles a resolver una gran cantidad de problemas. Luego entonces, el periodo de incubación preclínico o prepatente, vamos a tener probablemente una respuesta inflamatoria aguda o no, fiebre, tal vez no, pero ya el sistema inmune empieza a trabajar. Si el sistema inmune no fue suficientemente fuerte para controlar esta dispersión dentro del organismo, se presentarán entonces cuadros clínicos. Los cuadros clínicos los tengo que documentar a través de vamos a pensar, la auscultación. Puse ahí un estetoscopio, aunque el estetoscopio para mí ha sido una cosa así no fácil de usar en las granjas de cerdos. Pero sí podemos tener comprobación a través de laboratorios, las observaciones clínicas que tenemos, y así llegar al diagnóstico. Una vez que tengo el diagnóstico, también tengo que incluir dentro de ese procedimiento de diagnóstico la presencia de cuadros subclínicos. Esto es sumamente importante porque un cuadro subclínico significa que es un animal liberador del patógeno, posiblemente, pero no tiene una observación de cambios visibles. Y entonces, este tipo de animales liberadores, van a contaminar a los animales susceptibles. Y de tal suerte que, pues es el gran problema que estamos viviendo ahorita, ¿no? En esta época de pandemia. Una vez que tengo ya definida esa corriente, esa línea, ahora voy a encontrar que el animal puede recuperarse y convertirse en un animal resistente, porque va a tener células de memoria, va a tener respuesta humoral, va a tener reacción complemento, va a tener una gran cantidad de sistemas de protección que se desarrollaron gracias a que se contaminó con un patógeno determinado. Pero bien puede quedar con algunas deficiencias, por ejemplo, algo que se manifiesta con cierta regularidad en las granjas que sufren algún brote o tienen alguna patología enzootica, es la calidad de la canal, la calidad de la masa biológica del animal, el peso, el contenido, la proporción de magrez, por ejemplo. Todo esto puede ser afección de un animal recuperado. Podría yo encontrar, por ejemplo, alguna falla funcional, que quiere decir que a lo mejor una lesión que me provocó una atrofia de los huesos turbinoides significa que este animal fácilmente se va a contaminar con partículas gruesas inclusive,
en el sistema respiratorio. Si yo tengo ahí esas afecciones de orden crónico, esas lesiones me van a impactar en la capacidad del metabolismo aerobio. Van a afectarme de tal manera que la conversión alimenticia y el peso corporal se van a ver afectados. Entonces voy a tener, por ejemplo, en el síndrome reproductivo respiratorio porcino, hay quienes reportan 30 o 40% de pérdida de volumen muscular, por ejemplo. Hay otras lesiones, como por ejemplo Mycoplasma bioneumoniae, que también habla inclusive de la velocidad de crecimiento, que te puede afectar hasta más de 2 semanas de estancia en la granja. Esto porque los animales no van creciendo adecuadamente gracias a que tienen tal vez algunos puntos colapsados a nivel de los pulmones. Y esto se muere. ¿Ok? Sí está más o menos entendido el por qué tengo que aprenderme esta secuencia. Finalmente, yo puedo ver problemas de falla reproductiva. A lo mejor estoy pensando ahí en un parvovirus o en una leptospira que me está provocando falla reproductiva. Puede ser que las hembras bajen en su prolicidad, hay reabsorciones fetales, por ejemplo. Bien, la causalidad. ¿Cómo son los agentes infecciosos que acabo de identificar? Entramos pues en el curso de la enfermedad, pero ahora desde el punto de vista del agente infeccioso, que puede ser más o menos virulento, que es cómo agrede al organismo, más o menos infectante, que tanto se dispersa entre un individuo y otro, entre una área y otra. Por eso marcábamos ahí visualizar lo que hay alrededor de la granja, por lo menos a 2 kilómetros de distancia. Porque muy probablemente, independientemente de que no se relacione nada ni nadie entre una y otra granja, las corrientes de aire en condiciones de exposición al sol y humedad pueden transportarse con cierta facilidad dentro de 2 kilómetros. Esa es una buena observación que podríamos documentar. Cierto tipo de patógenos, por ejemplo, no sé, virus de la influenza, ¿en cuántos kilómetros puede viajar en el aire siendo activo de un individuo a otro, de una granja a otra? Se habla pues de ese margen de 2 kilómetros, pero por ejemplo en estos cuadros de influenza, cuando ha habido brotes de influenza, el cinturón de seguridad se hace hasta 20 kilómetros, hablando de adecuaciones de manejo, vacuna, manejo de desinfección, movilidad de animales, etcétera. Porque muy probablemente tenemos más de 2 kilómetros de dispersión de este virus, más lo que le puede ayudar el arrastre de los vectores o puede ser el arrastre de material equipo. La vía de excreción, eso también es muy importante. Algunos se excretan de una u otra manera por cualquiera de los agujeros o en las relaciones, por ejemplo, cuando se utiliza monta directa. Esto, entonces, estos 3 puntos me van a favorecer más o menos la gravedad y la permanencia de un patógeno dentro de una población. Así pues, esto es lo que, por decir algo caracteriza o personaliza al agente infeccioso. Y luego de esto implica pues un desafío
este desafío, vamos a pensar que no lo hemos vacunado, que es un patógeno nuevo en la granja, pues se va a generar una enfermedad infecciosa que provocará 3 tipos de poblaciones: animales enfermos que se recuperan y luego son resistentes, animales subclínicos que son liberadores, animales susceptibles que se van a venir enfermando subsecuentemente. Esta secuencia de estas 3 poblaciones, si no tenemos un equilibrio de las 3, seguramente vamos a estar presentes en el riesgo de un brote. Factores que pueden condicionar para que se presente esto: por ejemplo, el balance negativo de la energía. Esto es algo sumamente importante que tenemos que estar vigilantes tanto en la formulación como en la práctica de la alimentación, por ejemplo, o algunos otros factores que puedan estar incidiendo de manera fisiopatológica en el balance negativo de la energía. ¿Ok? La entropía. Enfermedad, alguna otra comorbilidad que pudiera tener, por ejemplo, no desparasité adecuadamente a tiempo, y eso va a provocar un desbalance energético por la competencia que tiene el parásito con los nutrientes del cerdito, y esto significa que va a tener menos capacidad de respuesta ante el desafío. El estrés. Esto es motivo de una serie de estudios que hemos estado haciendo aquí en el laboratorio, y en la medida de lo posible, pues a lo mejor podemos compartir, de hecho sí, algunas conclusiones, pero me refería a lo mejor podemos compartir algún particular entre quienes quisieran tener un poquito más de conocimiento de cómo un estado de disconfort, es decir, estrés, va a afectar el balance entre salud y enfermedad de los animales. Esto significa, pues, todos lo sabemos, una baja en la resistencia a la enfermedad, porque la capacidad de respuesta celular y luego va a estar afectada, puede tener problemas con células de memoria, y esto me afecta como el avión que va pasando. Estos son los adornos auditivos que me confiere la Escuela de Aviación, que está muy cerca de aquí. Muy bien. Entonces, estas características que estamos diciendo me afectan, por un lado, la capacidad de respuesta en el desafío de la gente hacia mi organismo de estudio, como la capacidad, pues, de poder resistir. Cuando hablamos de la capacidad de resistencia, vemos inmunidad innata, y aquí hablamos de qué es lo que tiene que ocurrir. Sabemos que los cerdos tienen una placentación epitelio-coriónica que limita el intercambio de cierto tipo de proteínas, como las inmunoglobulinas. Luego, entonces, al nacimiento, los lechones nacen con una cantidad de anticuerpos muy baja, como para poder resistir una infección precoz en la maternidad. Esto nos lleva a abrir una página que se llama Calostro, y la recomendación es identificar características físicas, químicas, nutricionales y inmunológicas del calostro. ¿Cómo y por qué? La recomendación es que una vez que arranque el parto, una vez que tengo ya mi lechón disponible, habiendo sido parido, en 2 horas tome calostro, porque más tarde la capacidad de absorción en el intestino va a estar limitada, y tampoco me va a dejar pasar proteínas de alto peso molecular, como por ejemplo las inmunoglobulinas. Entonces, si yo no tengo un cuidado puntual en la atención del parto, voy a tener muy probablemente disparidades en la capacidad de respuesta
que le confiere la inmunidad materna. La inmunidad adquirida es la respuesta, la capacidad de respuesta que puede tener, y esto significa que, como habíamos comentado, circunstancialmente el lechón tiene cierta deficiencia, que es nacen ferroprivos. Por lo tanto, fácilmente los animalitos pueden presentar anemia ferropriva, por lo que de manera rutinaria se les aplica hierro dextrano. Luego tenemos que también su capacidad de balance energético del recién nacido, esto es totalmente estudiado a nivel de perinatología, por el tipo de grasa que tienen. Acuérdense, hay grasa blanca, grasa gris o grasa parda. Y esto, los lechones están limitados, por lo tanto, su sistema de termorregulación, y por lo tanto también están limitados en su capacidad energética. De tal suerte que fácilmente puede ser no solamente anémico, sino que además puede ser circunstancialmente hipoglicémico. Y un animal en esas condiciones, lo más seguro es que no va a tener capacidad para luchar por su teta. No va a mamar, y son animalitos que se van deteriorando, se adelgazan, o bien pueden presentar diarrea. Por ejemplo, la hipoglicemia es un predisponente de la diarrea del neonato. Entonces, un animal en esas condiciones está modificada su capacidad de respuesta a los patógenos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? Las patologías que tenemos que poner en esta parte, o sea, en el protocolo, ¿tienen que ser patologías que ya se hayan presentado en la granja o que se puedan presentar por ejemplo, por la zona geográfica, o sea, todos los factores que puedan influir en que se presente? ¿O tenemos que poner así actividades de las patologías que más se presentan en las producciones porcinas? La patología de hoy, si tienes acceso a granja, la tarea de hoy, perdón, corrijo, dije patología. La tarea de hoy es el entorno, que es lo que en cualquiera de las unidades de producción estamos obligados a contemplar, que sería el mapa epizootiológico. Ok, gracias. La siguiente tarea, pues sí va a ser exactamente lo que tú estás diciendo, que tendríamos que ver el mapa epizootiológico. Bien podría ser una descripción de factores de riesgo, mientras que, y luego, las patologías enzooticas de la granja, pues habría que analizarlas en base a una recopilación de datos. Les voy a compartir un formatito para que lo vayan practicando, y a partir de ahí podemos ir ya a inferir la estrategia de diagnóstico. ¿Ok? Vamos por partes. Muy bien, entonces este sería el esquema que estamos nosotros pretendiendo resumir en esta figura, en donde el horizonte clínico va a variar 5 días, 3 días, 7 días, 15 días, dependiendo del tipo de patógeno. La presentación de uno u otra enfermedad va a depender del ambiente, del huésped y del patógeno o del agente. ¿Qué es lo que vemos en el triangulito este que está aquí? Esto significa que en un momento dado hay un estímulo, hay un proceso de adaptación y multiplicación del patógeno, y esto, conforme lleva tiempo, habrá cambios tisulares. Esto, por supuesto, es una respuesta inflamatoria que puede llevarnos horas para IgM, por ejemplo, o puede llevarnos días para IgG. Entonces tenemos ahí una etapa subclínica, animales liberadores,
Y si decíamos, como ejemplo, era una granja naïf que no ha tenido contacto con ese patógeno, entonces este es el momento de la biodispersión cuando se hacen repetitivos los cuadros clínicos. Ahora bien, brincamos el horizonte clínico y vemos que habrá alguna signología. El animal se siente inapetente, desganado, deja de comer, eso deteriora su ganancia de peso, lo vamos a ver más delgado que los demás. Si esto sobre todo tiene una tendencia a un desarrollo prolongado. Fiebre, tos, estornudos, diarreas, secreciones, tremores, lesiones. Próximo órgano a estudiar, que es el sistema tegumentario, lesiones a nivel de piel. Podría encontrar eritemas, máculas, pápulas, vesículas, escaras, edema, ¿sí? Los signos característicos de la inflamación, que son 5, también los podría ver de manera difusa o en todo lo que corresponde al tejido, o bien podría ser de manera focal. Después a lo mejor voy a encontrar postración, pérdida de la condición, y luego podría ser un estado crónico y o muerte. Entonces, posteriormente, de lado ponemos que algunos, en su periodo convaleciente, como resultado nos puede dar un animal portador. Entonces, aquí, en base a toda esta información que tenemos que ordenar, me puede dar algunas indicaciones, por ejemplo, vacunar sobre brote, medicación pulsátil, medicación por animales o sacrificio, desechar animales. No lo sé, vamos a tener que irlo evaluando. ¿Hasta aquí hay preguntas? No, profe. No, profe. No. ¿Todo bien? No, profe. Ok, entonces, este esquema tendríamos que aplicarlo junto con este, como parte de las condiciones de la granja y sus animales, y el esquema de la historia de la enfermedad. Y ya con esto vamos armando, por ejemplo, lo que les platicaba como producto de consulta rápida, que era, ¿cómo les dije que se llamaba? ¿Flash qué? Flashcard. ¿Ok? Aquí ya tenemos elementos para construir algo. Aquí es un reto al ingenio. ¿Ok? Nos damos 10 minutos para reflexionar lo que acabamos de ver, de acuerdo como lo vimos la vez pasada, aunque les debo más de 20 minutos. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Entonces, Sí, profe. suspendemos en este momento para retomar en